Te ha visitado de noche algo aterrador. En una tranquila noche de luna llena, Sofía se encontraba en su habitación cuando de repente sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una sensación de ser observada la invadió, pero no había nadie más en la habitación. Intentó sacudirse el miedo convenciéndose de que solo era su imaginación jugándole una mala pasada. Sin embargo, esa sensación persistió noche tras noche. Sofía comenzó a notar pequeños detalles fuera de lugar en su hogar, puertas que se abrían solas, sombras que parecían moverse en las esquinas de sus ojos y extraños ruidos que resonaban en la oscuridad. El miedo comenzó a consumirla, pero no se atrevía a hablar de ello con nadie, temiendo que la consideraran loca. Una noche, mientras dormía, Sofía fue despertada por un susurro helado en su oído. «Te ha visitado de noche algo aterrador», susurró una voz que parecía venir de ultratumba. Sofía abrió los ojos y se encontró cara a cara con una figura espeluznante. Tenía una piel pálida y desgarrada, con ojos vacíos y oscuros que emanaban un aura de malicia. El corazón de Sofía latía con fuerza mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. La figura se acercó lentamente a ella, extendiendo sus manos retorcidas en su dirección. Sofía intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. La figura se inclinó sobre ella y susurró: «Soy el reflejo de tus peores pesadillas, el miedo que te consume en la oscuridad de la noche». Sofía sintió un frío intenso que se apoderó de su cuerpo mientras la figura se desvanecía lentamente en la nada. A partir de ese momento, el tormento de Sofía se intensificó. La figura aterradora la visitaba cada noche, llenando sus sueños con pesadillas insoportables y su realidad con presencias siniestras. Sofía estaba al borde de la locura, sin saber cómo escapar de este tormento que parecía seguirla a donde fuera. Finalmente, Sofía decidió enfrentar su miedo. Buscó la ayuda de un experto en lo paranormal, quien le reveló que la figura aterradora era el resultado de una antigua maldición que había recaído sobre su familia. Para romper el ciclo de terror, Sofía debía enfrentar sus miedos más profundos y encontrar la fuerza para superarlos. Con valentía, Sofía se adentró en sus pesadillas y desafió a la figura aterradora. A medida que enfrentaba sus propios demonios internos, la figura se debilitaba gradualmente. Finalmente, desapareció por completo, dejando a Sofía con un sentimiento de alivio y liberación. Desde entonces, Sofía ha aprendido a vivir sin el tormento de la figura aterradora. Aunque las noches aún pueden ser oscuras y aterradoras, Sofía ha descubierto que la verdadera fortaleza radica en enfrentar nuestros miedos y encontrar la luz dentro de nosotros mismos. La historia de Sofía sirve como una advertencia para todos aquellos que se enfrentan a sus propios miedos. Recuerda, cuando la oscuridad te rodee y sientas que algo aterrador te visita de noche, no te rindas. Encuentra la fortaleza en tu interior y desafía tus peores pesadillas para encontrar la paz que tanto anhelas.